Hermanos y hermanas, hijos e hijas de Dios, mi amada familia en Cristo, como su Padre espiritual, humilde sucesor de San Pedro, me presento ante ustedes con un corazón lleno del amor de nuestro Salvador, llamado por el Espíritu Santo para guiarlos en este momento sagrado. Los invito, queridos hijos míos, a detenerse y abrir sus corazones, porque hoy comparto con ustedes una verdad que puede transformar sus hogares y sus vidas. Continuemos explorando el profundo misterio de la medalla de San Benito, no como un simple objeto de devoción, sino como un sacramental sagrado, un canal de la gracia divina que toca el cielo mismo. ¿Tienen la medalla de San Benito en su hogar? Si es así, sepan que no es un amuleto común. Porta un poder celestial para protegerlos del mal, santificar sus moradas y atraer abundantes bendiciones desde el trono de Dios. Sin embargo, debo advertirles con amor paternal. Muchos desconocen aspectos esenciales de su uso, poniendo en riesgo espiritual a sus familias sin saberlo. Únanse a mí, como un padre que llama a sus hijos, para profundizar en el verdadero propósito de este sacramental, aprender a emplear su poder con fe y evitar los errores que debilitan su protección divina. Responderán a este llamado para fortalecer su devoción y convertir su hogar en una fortaleza de gracia. Antes de continuar este viaje sagrado, los exhorto a unirse a mí en un sencillo acto de fe que nos vincula como una familia global bajo la cruz de Cristo. Pausen ahora y escriban en los comentarios: San Benito, protege mi hogar. Como Jeremías 1:5 afirma, el Señor te conoció antes de que fueras formado, llamándolos a este momento. Sus palabras, ofrecidas con fe, resonarán en el cielo, uniéndose a innumerables almas que buscan la protección divina. Luego, tomen un momento para comentar con su nombre y el lugar desde donde están viendo este mensaje, su ciudad o pueblo y su país. ¿Por qué lo pido? Porque Dios los ha llamado a cada uno por su nombre, desde todos los rincones de la tierra, para ser parte de su iglesia viva. Avancemos ahora hacia el misterio de la medalla de San Benito. Hace algún tiempo, en una parroquia escondida entre las colinas de Toscana, conocí a Ana, una madre de familia cuyos ojos reflejaban una lucha silenciosa contra el temor y la inquietud. Me confió, con voz quebrada por la esperanza, que su hogar estaba lleno de símbolos religiosos, incluida una medalla de San Benito heredada de su abuela. Sin embargo, a pesar de sus oraciones, sentía una sombra de desasosiego, y en algunas noches su hogar parecía cargado de una presencia inquietante. Su relato conmovió mi corazón, pues reflejaba las luchas de tantos que buscan la protección de Dios, pero vagan en confusión espiritual. Al escucharla, recordé la sabiduría eterna de la Iglesia, que enseña que los sacramentales, usados con reverencia, se convierten en conductos de la misericordia divina. Hoy, comparto con ustedes el camino que Ana descubrió, un camino que trajo paz a su hogar y puede transformar el suyo. Como el Salmo 34:8 nos invita, prueben y vean la bondad del Señor. Para comprender la profundidad de la medalla de San Benito, debemos regresar a sus orígenes, a un tiempo en que la luz del cielo atravesó las tinieblas de un mundo turbulento. San Benito de Nursia, nacido en Italia en el año 480, fue un hombre elegido por Dios, como Isaías 42:1 proclama, el siervo del Señor, sostenido por su mano. Desde su juventud, Benito renunció a las riquezas mundanas para buscar a Dios en la soledad, fundando la orden benedictina y escribiendo la regla que ha guiado a innumerables almas hacia la santidad. Su vida fue un testimonio de guerra espiritual, enfrentando las fuerzas del mal con una fe inquebrantable. La historia narra cómo sobrevivió a múltiples intentos de envenenamiento y deshizo hechizos con la simple señal de la cruz, como el Salmo 18:3 declara, Dios, nuestra roca y fortaleza. De estas batallas nació la medalla que veneramos hoy, un sacramental arraigado en el poder de la cruz de Cristo. Inicialmente una cruz humilde inscrita con las iniciales de una potente oración de exorcismo,
evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en la medalla que conocemos. Cada letra y símbolo es una oración que nos une a la protección divina. Detengámonos a considerar el diseño de la medalla, pues no es una mera decoración, sino un tapiz de fe tejido con intención sagrada. Tomen una medalla de San Benito, mis hijos, y observen letras que pueden parecer enigmáticas, pero que guardan un significado profundo. No son adornos al azar, sino las iniciales de oraciones en latín, un idioma santificado por la Iglesia por su eficacia en la oración y el exorcismo. Como Apocalipsis 5:8 describe las oraciones de los santos ascendiendo como incienso ante Dios. Las letras C, S, Pi, B significan Crux Sancti Patris Benedicti, o Cruz del Santo Padre Benito, una declaración audaz del legado del santo en los brazos de la cruz. C, M, él proclama Crux Sacra Mihi Lux, o Cruz Santa, sé mi luz, y N, D, suplica Non Draco sit mihi dux, o que el dragón infernal no sea mi guía, rodeando la medalla. Las letras E, S, T, N, C, Q, M, L, I, B forman una oración completa de exorcismo. Ego te expelo, Satana, nunquam suade mihibana, sunt malaque elibas, ipse venena vivas, que traduce, vete, Satanás. Nunca me persuadas con tus vanidades, lo que ofreces es malvado, bebe tu propio veneno. Ven, amados míos, porque esto no es un objeto común, es una oración encarnada, un escudo espiritual. Como Efesios 6:16 nos insta a tomar el escudo de la fe para apagar los dardos encendidos del maligno. Esta medalla, cuando se usa con verdadera fe, se convierte en un faro en la oscuridad de las pruebas espirituales, reflejando la luz de Cristo, como Juan 8:12 lo proclama la luz del mundo. En mis años como su pastor, he sido testigo de su poder para transformar vidas, pero solo cuando se usa con reverencia y comprensión. Recordé a un hombre de Sevilla que se acercó a mí, angustiado por una opresión espiritual, sosteniendo una medalla de San Benito comprada en un mercado. Con ternura paternal, tomé la medalla y le dije: «Hijo mío, esto es como una espada sin filo. Tienes el arma correcta, pero no está preparada para la batalla». Esta verdad, arraigada en la sabiduría de la Iglesia, revela que el poder de la medalla no radica en su mera presencia, sino en su uso correcto, una lección que ahora les desvelo mientras exploramos el camino hacia su pleno potencial. La primera verdad que debemos abrazar es que la medalla de San Benito debe ser bendecida por un sacerdote para despertar su potencia espiritual. Sin este acto sagrado, permanece como un simple pedazo de metal, hermoso, pero sin poder. Como Hebreos 5:6 nos recuerda que nadie asume deberes sagrados sin el llamado de Dios. Muchos de ustedes, lo sé, poseen medallas adquiridas en tiendas, heredadas de seres queridos o recibidas como regalos, creyendo que su poder espiritual ya está activo. Con amor de padre, los corrijo gentilmente. La bendición sacerdotal es el acto fundacional que transforma la medalla en un canal de la gracia divina. Como 1 Timoteo 4:14, habla del don conferido por la imposición de manos. Sin esta bendición, la medalla es como una lámpara sin aceite, incapaz de cumplir su propósito de iluminar su camino. Recuerdo a una mujer devota que me mostró con orgullo una medalla comprada cerca de un santuario sagrado. Con amabilidad, le expliqué: «Tienes un hermoso pedazo de metal, pero aún no es una medalla de San Benito». Ella se sorprendió, asumiendo que su origen garantizaba su poder. Pero, como Números 6:24, invoca la bendición de Dios sobre su pueblo. Así también debe consagrarse la medalla para convertirse en un vaso de gracia. Consideremos por qué esta bendición es tan vital, pues no es una mera formalidad, sino un acto sagrado que une la medalla a la autoridad de la Iglesia. El sacerdote,
actuando en la persona de Cristo, invoca al Espíritu Santo para santificar la medalla, haciéndola un conducto de la protección de Dios. Como Hechos 19:12, describe a Dios obrando milagros extraordinarios a través de objetos consagrados. Si tienen medallas que nunca han recibido esta bendición, no se desanimen, hijos míos, porque nunca es tarde para buscar esta gracia. Lleven sus medallas a su párroco, solicitando la bendición especial de la Iglesia para la medalla de San Benito. Una oración transmitida a través de los siglos. Si su sacerdote no está familiarizado con ella, lleven el texto de la bendición, mostrando su reverencia por esta tradición. Como 2 Timoteo 2:15, nos urge a manejar la palabra de verdad con cuidado. Este acto de fe prepara su medalla para servir como escudo. Como el Salmo 91:4, promete que la fidelidad de Dios es nuestro escudo y baluarte. Habiendo establecido la necesidad de la bendición sacerdotal, pasemos a la segunda verdad. La medalla de San Benito no debe tratarse como un talismán supersticioso, sino como un sacramental de fe, con el dolor de un padre. He visto a algunos colocar medallas en sus hogares o llevarlas consigo, esperando protección automática sin comprometer sus corazones en la oración. Como Santiago 2:17 advierte, la fe sin obras está muerta. Así también la medalla requiere la fe viva de quien la porta para cumplir su propósito. Tratarla como un amuleto mágico arriesga la superstición, una distorsión peligrosa que crea una falsa sensación de seguridad. Como Deuteronomio 18:10, prohíbe prácticas que se apartan de la verdad de Dios. La medalla es un canal de gracia, no un sustituto de su relación con Dios, como Mateo 7:21 nos llama a hacer la voluntad del Padre. Recuerdo haber aconsejado a una familia que colocó medallas por toda su casa, pero vivía en discordia, descuidando la oración y los mandamientos. La medalla no protege a quienes no oran. Les dije, haciendo eco a la enseñanza de la Iglesia de que la fe debe ser activa. Cuando comenzaron a orar juntos, su hogar encontró paz. Como el Salmo 133, celebra la bendición de la unidad entre hermanos. Esto nos lleva a reflexionar sobre el propósito más profundo de la medalla, que es acercarnos a Dios a través de una vida de oración y virtud. La medalla de San Benito no es un atajo hacia el favor divino, sino un recordatorio de vivir en comunión con Cristo, como Juan 15:5 nos recuerda que sin Él nada podemos hacer. La superstición busca controlar lo divino para ganancia personal, pero la verdadera fe se rinde humildemente a la voluntad de Dios, confiando en su providencia. Como Proverbios 3:5, nos urge a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Cuando porten o coloquen la medalla, que sea un llamado a la oración, al arrepentimiento y a una vida alineada con el Evangelio, porque sólo entonces se manifiesta plenamente su poder. Como Romanos 12:2, nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La tercera verdad que debemos atender se refiere a la colocación de la medalla en su hogar, pues debe ocupar un lugar de honor, no un rincón olvidado o un espacio indigno. Recuerdo a una mujer en una parroquia que se acercó a mí, perturbada por tensiones persistentes en su hogar. A pesar de poseer varias medallas de San Benito, cuando le pregunté dónde estaban colocadas, admitió que una estaba en un baño, otra enterrada en un cajón entre objetos cotidianos. Con amor, le pregunté, ¿colocarías una imagen de tu madre en tales lugares o la arrojarías entre cosas al azar? Los sacramentales merecen reverencia. Como Éxodo 24 nos recuerda honrar lo que representa lo divino. Una medalla colocada en un altar familiar, venerada diariamente con oración, refleja la fe que profesamos, mientras que una descuidada o mal ubicada pierde su significado espiritual. Como Levítico 19:30 nos llama a reverenciar el santuario de Dios. Esta verdad nos invita a considerar cómo tratamos todos los objetos sagrados, pues su colocación refleja la disposición de nuestros corazones. Una medalla de San Benito en un baño o un cajón desordenado
es como una Biblia sin abrir. Puede estar presente, pero su poder permanece dormido. En cambio, creen un espacio sagrado en su hogar, tal vez un pequeño altar a la altura de los ojos, adornado con una imagen de San Benito y una vela encendida durante la oración. Como Levítico 24:2, ordena que una lámpara arda continuamente ante el Señor. Este espacio se convierte en un punto focal para la oración familiar, un recordatorio de la presencia de Dios, como Josué 24:15 declara. En cuanto a mí y en mi casa serviremos al Señor. Al honrar la medalla de esta manera, invitan a la gracia de Dios a permeabilizar su hogar, como el Salmo 29:2. Promete que el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Estas tres verdades, bendecir la medalla, usarla con fe y colocarla con reverencia, forman la base para su uso correcto. Sin embargo, también revelan por qué muchos no experimentan su protección completa. Medallas sin bendecir, uso supersticioso o colocación indebida pueden hacer que este sacramental sea ineficaz, dejando los hogares vulnerables. Como 1 Pedro 5:8, advierte del diablo que ronda como león rugiente. Pero les traigo buenas noticias. Hijos míos, estos errores pueden corregirse y el camino hacia la protección divina está a su alcance. Regresemos a la historia de Ana, pues su viaje ilustra esta verdad. Guiada por un sacerdote versado en la sabiduría de la Iglesia, hizo bendecir sus medallas, creó un pequeño altar con una imagen de San Benito y una vela, y comenzó a orar diariamente ante él. Lo más importante, cultivó una relación consciente con Dios a través de la intercesión de San Benito. El cambio fue gradual, pero profundo. Ana me compartió, la opresión se disipó, las inquietudes nocturnas cesaron, y una paz indescriptible llenó mi hogar. Esta transformación, como el Salmo 23:5, habla de una mesa preparada en presencia de los enemigos. Fue el fruto de alinear su práctica con las enseñanzas de la Iglesia. La experiencia de Ana no es un milagro aislado, sino un testimonio del poder de la medalla cuando se usa correctamente. He visto transformaciones similares en innumerables hogares a lo largo de mi ministerio. Piensen en Don Carlos, un viudo de México, cuya vida estaba marcada por la soledad y el temor tras la pérdida de su esposa. Buscó el consejo de un sacerdote que le dio una medalla de San Benito bendecida y le indicó crear un altar familiar donde orara cada noche, pidiendo fortaleza para vivir en fe. Al principio, me confesó, fue un acto de obediencia más que de convicción, pero con el tiempo, la medalla se convirtió en un ancla espiritual. Como 1 Pedro 4:8, proclama que el amor cubre multitud de pecados. Su hogar, antes silencioso y sombrío, se llenó de paz, como Isaías 32:17 promete. El fruto de la justicia es la paz. Estas historias nos llevan a un camino práctico para consagrar la medalla de San Benito y maximizar su poder protector en su vida y hogar. Exploremos este camino juntos, paso a paso, para que lo recorran con confianza y fe. El primer paso es asegurarse de que su medalla sea bendecida por un sacerdote, pues este es el acto que despierta su potencia espiritual. Como Números 6:24 invoca la bendición de Dios sobre su pueblo. Acerquen a su párroco y soliciten la bendición especial de la Iglesia para la medalla de San Benito, una oración transmitida a través de los siglos. Si su sacerdote no la conoce, lleven el texto, mostrando su reverencia por esta tradición, como 2 Timoteo 2:15, nos urge a manejar la palabra de verdad con cuidado. Si su medalla aún no ha sido bendecida, no demoren. Llévenla pronto a su parroquia, pues como Hebreos 4:16 invita, acerquémonos al trono de la gracia con confianza. El segundo paso es crear un espacio digno para la medalla en su hogar, un lugar que refleje su propósito sagrado. La medalla no debe relegarse a rincones olvidados o espacios indignos, sino elevarse a una posición de honor, como el Salmo 96:6 declara, esplendor y majestad ante el Señor. Identifiquen un espacio visible,
tal vez a la altura de los ojos, donde puedan crear un pequeño altar con una imagen de San Benito y una vela encendida durante la oración, como Levítico 24:2 ordena que una lámpara arda continuamente ante el Señor. Coloquen medallas en las entradas principales de su hogar, en las habitaciones donde se reúne la familia y en los dormitorios, pero eviten lugares irreverentes como baños, como Éxodo 24 nos llama a honrar lo que representa lo divino. Una práctica poderosa, arraigada en la tradición, es enterrar medallas bendecidas en las 4 esquinas de su propiedad, creando un perímetro de protección espiritual. Como el Salmo 91:10 promete, ningún mal caerá sobre tu morada. Muchas familias que han seguido esta práctica reportan un cambio tangible en la atmósfera espiritual de su hogar, como Isaías 26:3 asegura una paz perfecta a quienes confían en Dios. El tercer paso es consagrarse a la intercesión de San Benito mediante la oración, pues este compromiso personal es el corazón del poder de la medalla. Recomiendo esta oración sencilla, pero profundamente profunda, para recitar ante su medalla bendecida: Glorioso San Benito, me consagro humildemente a tu protección e intercesión. Bendice esta medalla que lleva tu nombre e imagen, para que, a través de ella, la gracia de Dios me proteja de todo mal espiritual y físico, que me recuerde buscar primero el reino de Dios y su justicia. Amén. Esta oración, como Mateo 6:33 urge, alinea su corazón con la voluntad de Dios, haciendo de la medalla un recordatorio vivo de su fe. Esta consagración no es un acto único, sino una renovación diaria. Como Romanos 12:1 nos llama a ofrecernos como sacrificio vivo, al orar con intención. Invitan a San Benito a interceder por ustedes. Como Hebreos 12:1 habla de una nube de testigos que nos rodea. El cuarto paso implica prácticas diarias para honrar la medalla, transformándola de un objeto pasivo en un signo activo de fe. Al despertar, toquen la medalla mientras ofrecen su día a Dios, como el Salmo 5:3 presenta su súplica al amanecer. En momentos de tentación o dificultad, sostengan la medalla y oren: San Benito, protégeme del mal. Como 1 Corintios 10:13 promete la fidelidad de Dios en la prueba. Antes de dormir, agradezcan a Dios por su protección y pidan resguardo durante la noche. Como el Salmo 4:8 concede paz y descanso. Estos pequeños actos tejen la medalla en el tejido de su vida diaria, convirtiéndola en un constante llamado a la santidad. Como Colosenses 3:17 nos urge: hace todo en el nombre del Señor Jesús. He visto familias transformadas por estas prácticas, sus hogares convirtiéndose en lugares de oración y paz. Como Zacarías 8:5, imagina calles llenas de alegría. El quinto paso, particularmente recomendado para tiempos de disturbios espirituales, es el uso de agua bendita en conjunto con la medalla. Si sienten una influencia negativa en su hogar, soliciten agua bendita en su parroquia y, mientras recitan el Salmo 91, una oración de protección, rocíen ligeramente las áreas donde están colocadas sus medallas. Como el verso 11 asegura: los ángeles te guardan en todos tus caminos. He sido testigo de transformaciones extraordinarias a través de este sencillo ritual, hogares antes plagados de tensión o miedo restaurados a la paz. Como Isaías 32:17 promete, el fruto de la justicia es la paz. Esta práctica, arraigada en la tradición de la Iglesia, amplifica el poder de la medalla. Como Hechos 19:12 describe la gracia de Dios obrando a través de objetos consagrados. Un sacerdote en Argentina compartió historias de familias que encontraron alivio de disturbios inexplicables tras adoptar esta práctica. Un testimonio del poder de la fe. Como Mateo 17:20 declara que una fe tan pequeña como una semilla de mostaza puede mover montañas. El sexto y último paso es el más profundo, pues los llama a dejar que la medalla de San Benito inspire una vida de virtud, alineando su corazón con los valores del Evangelio. Cada mirada a la medalla
Es una invitación a examinar su conciencia, a rechazar el resentimiento, la envidia o la impureza, y a abrazar la oración, el trabajo, la humildad y el servicio. Como Filipenses 2:3 nos urge a no hacer nada por ambición egoísta, sino a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. La medalla no es un sustituto de los sacramentos ni de una vida virtuosa, sino un complemento que fortalece su viaje espiritual. Como 2 Corintios 3:18 describe ser transformados a la semejanza de Cristo. Recuerdo haber aconsejado a una mujer que portaba una medalla, pero albergaba amargura en su corazón. «Hija mía», le dije, «la medalla no puede proteger un corazón que nutre el mal». Cuando comenzó a perdonar y orar, su vida cambió. Como el Salmo 51:10, pide un corazón limpio y un espíritu renovado. Estos pasos: bendición, colocación, consagración, honor diario, agua bendita y vida virtuosa, forman un camino integral para aprovechar el poder de la medalla. Sin embargo, la verdad más profunda de la medalla de San Benito no radica solo en su rol protector, sino en su llamado a transformarlos en instrumentos de la bondad de Dios. Como Gálatas 2:20 proclama: «Es Cristo quien vive en ustedes, y la medalla es una semilla que contiene el potencial de un gran árbol. Su verdadero poder no está en lo que hace por ustedes, sino en lo que despierta dentro de ustedes». Como 1 Pedro 2:9 declara: «Son un pueblo elegido para proclamar las alabanzas de Dios». Quienes más se benefician son aquellos que abrazan las virtudes de San Benito, su disciplina en la oración, su equilibrio entre trabajo y contemplación, su humildad y su resolución contra el mal, como Efesios 4:22 nos llama a revestirnos del hombre nuevo, creado a semejanza de Dios. Este poder transformador es evidente en las vidas de los fieles. Pienso en una familia en Portugal que, enfrentando dificultades económicas y tensiones, comenzó a venerar la medalla de San Benito con oración diaria. Su hogar, antes marcado por la discordia, se convirtió en un lugar de unidad. Como el Salmo 133:1 celebra la bendición de los hermanos que habitan juntos. La medalla les recordaba buscar la voluntad de Dios, perdonarse mutuamente y confiar en su providencia. Como Mateo 6:33 nos urge a buscar primero el reino de Dios. Su historia, como la de Ana y Carlos, revela que la medalla no es solo un escudo, sino un catalizador para el crecimiento espiritual. Como Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por la renovación de nuestra mente. La medalla de San Benito también fomenta la paz familiar, una gracia que he visto en innumerables hogares. En mis viajes, conocí a una pareja en Chile cuya relación estaba desgastada por años de malentendidos. Guiados por su sacerdote, colocaron una medalla bendecida en un altar familiar y oraban juntos cada noche, pidiendo no que el otro cambiara, sino la gracia para crecer en amor. Como Efesios 5:25 refleja el amor sacrificial de Cristo. Con el tiempo, su comunicación se profundizó y su amor se renovó, como Cantar de los Cantares 8:6 declara: «El amor es fuerte como la muerte». La medalla, cuando se venera con fe, se convierte en un canal para tales gracias. Como Zacarías 8:5, imagina hogares llenos de alegría y paz. Para abrazar plenamente este sacramental, consideren su conexión con la vida de fe más amplia. La medalla no es una devoción aislada, sino parte del rico tapiz de sacramentales de la Iglesia, que, como los sacramentos, nos acercan a Cristo. Como Juan 6:57 describe vivir por aquel que nos envió. Complementa la Eucaristía, fuente y cumbre de nuestra fe, al recordarnos la victoria de Cristo en la cruz. Como Colosenses 2:15 proclama su triunfo sobre las potencias de las tinieblas, fortalece nuestra oración. Como Santiago 5:16 afirma el poder de la oración de una persona justa y nos llama a vivir virtuosamente. Como 1 Timoteo 4:12 nos urge a ser un ejemplo en fe y pureza. Al integrar la medalla en su vida espiritual, se alinean con la misión de la Iglesia de santificar el mundo.
como Mateo 5:16 nos llama a dejar brillar nuestra luz. Reflexionemos sobre el papel de la medalla en la guerra espiritual. El enemigo busca sembrar discordia y miedo. Como 1 Pedro 5:8 advierte del diablo que ronda como león. Sin embargo, la medalla de San Benito, con su oración exorcística, se erige como una fortaleza, como Efesios 6:12 nos equipa para la batalla contra las fuerzas espirituales. En momentos de tentación, sostengan la medalla y oren. San Benito, protégeme del mal, confiando en la promesa de Dios, como 1 Corintios 10:13. Asegura una vía de escape en las pruebas. Recuerdo a una joven que enfrentaba dudas implacables sobre su fe. Al portar una medalla bendecida y orar diariamente, encontró fuerza para resistir la desesperación. Como el Salmo 46:1 declara: Dios, nuestro refugio y fortaleza. La medalla, cuando se usa con fe, se convierte en un arma en esta batalla. Como 2 Timoteo 4:7 nos urge a pelear la buena batalla, la medalla también nos invita a vivir como una comunidad de fe, compartiendo sus bendiciones con otros. En un mundo marcado por la división, que la medalla inspire unidad. Como Efesios 4:3 nos urge a mantener el vínculo de la paz. Compartan su historia con su parroquia, enseñen a sus hijos su significado e inviten a otros a abrazar su protección. Como Marcos 16:15 nos llama a proclamar el Evangelio. He visto comunidades transformadas por la devoción colectiva a la medalla, sus iglesias convirtiéndose en faros de esperanza. Como Isaías 60:1 nos pide que nos levantemos y brillemos. Al difundir esta devoción, cumplen su vocación como luz para el mundo. Como Mateo 5:14 declara que son una ciudad en la cima de una colina. Al cerrar esta reflexión, visualicemos el legado eterno de la medalla de San Benito. Cada acto de devoción moldea no solo su alma, sino el futuro de la Iglesia. Como Apocalipsis 7:9, imagina a una multitud adorando ante el Cordero. Su fidelidad a este sacramental inspira a las generaciones. Como el Salmo 145:4, encomienda las obras de Dios a la siguiente. Enseñen a otros a honrar la medalla, asegurando que su luz brille. Como Mateo 5:16 nos urge a dejar brillar nuestra luz ante los demás. Este legado comienza ahora, en su próxima oración, su próximo acto de reverencia, su próximo paso hacia la santidad. Los encomiendo a nuestra Madre bendita, que estuvo al pie de la cruz y está ante el trono de su Hijo. Que ella les enseñe su fiat, su amor, su confianza. Escriban en los comentarios: San Benito, transforma mi hogar, y que su testimonio inspire a otros. Compartan este mensaje con alguien que tenga una medalla, para que descubra su verdadero poder. Como Hechos 1:8 nos empodera para ser testigos hasta los confines de la tierra. Concluyamos con una oración. Padre Celestial, te agradecemos por el don de la medalla de San Benito, un signo de tu amor y protección sin límites. Por la intercesión de San Benito, santifica nuestros hogares, protégenos de todo mal y haznos instrumentos de tu paz. Que nuestra fe crezca fuerte, nuestras vidas reflejen tu verdad y nuestros corazones ardan con amor por ti. Guíanos por la cruz de tu Hijo, nuestro Salvador, y condúcenos a tu reino eterno. Amén. Amados míos, vivan este mensaje con fervor. Que la medalla de San Benito sea una luz en su hogar y difundan su verdad a un mundo necesitado. Que la paz de Cristo, la intercesión de San Benito y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descansen sobre ustedes y sus seres queridos siempre. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga abundantemente, ahora y por siempre. Amén.